De vuelta, continuamos con más información y vamos a platicar en estos próximos minutos aquí en Excelsior Televisión con el licenciado Alejandro Rojas Díaz Durán. Él es consejero del partido Morena, integrante de Morena, con quien hablaremos de las diferencias, de los contrastes ideológicos en este momento que está viviendo Morena de renovación de su dirigencia nacional, que en este momento encabeza Jacob Polemski, y precisamente la urgencia de modernizar al partido y sobre todo con miras a lo que vendrá en la renovación de la dirigencia nacional de Morena, supuestamente para noviembre, para finales de este 2019. Bienvenido, Alejandro, buenos días. Gracias, Martín, gracias a Excelsior Televisión por este extraordinario espacio. Bueno, pues es un momento importante. Morena gana de manera abrumadora la elección presidencial en julio del año pasado. Hoy Morena gobierna el país y gobierna gran parte de ciudadanos en varios estados de la República Mexicana. Logró la mayoría en el Congreso Federal y también tiene mayoría en varios congresos del país. ¿Cómo está Morena hoy en día, Alejandro? Bueno, en primer lugar, Morena es todavía un movimiento haciéndose partido. Es decir, todavía no es un partido constituido territorialmente, es un movimiento que brota como miles y miles de ríos de las profundidades de la sociedad mexicana, de todos los sectores. Yo digo que Morena es de 1000 colores, de 1000 sabores, de 1000 aromas y de 1000 expresiones de todo el país que impulsaron que fuera presidente Andrés Manuel López Obrador con un mandato, transformar radicalmente y pacíficamente a México para construir un nuevo régimen democrático y de libertades. Esos miles de ríos que queremos que lleguen hacia el océano de la democracia, de la justicia, de la prosperidad del país, claro. Este movimiento está ahorita en manos que la visión contraria de una nomenclatura muy cerrada que controla la presidenta, que es secretaria general en funciones de presidenta. No ha sido electa en Congreso Nacional. Ella, al dejar el cargo Andrés Manuel López Obrador para ir a la candidatura, se queda Jacob Polemski. Encargada del partido. Está encargada. Y ella comanda una camarilla que está imponiendo candidatos con encuestas patito, está excluyendo a cientos de dirigentes de Morena en todo el país, está infiltrando algunos priistas de muy mala fama, como en el caso de Quintana Roo, a gente muy cercana a Borges que está en la cárcel para ser los candidatos a diputados de Morena. En Tamaulipas hizo lo mismo con filopanistas, porque es panista el gobierno de Tamaulipas, un gobierno también de terror, es un sátrapa ese gobernador, con todo respeto lo digo. En Baja California hicieron que Martínez Veloz se fuera de Morena porque lo engañaron con una encuesta en Tijuana, en donde él ganó con más de 20 puntos y lo sacaron del partido. Y la cereza del pastel es la encuesta patito de Barbosa en Puebla, ¿no? Entonces son dos visiones. Primero, Jacob Polemski y esta camarilla no esconden su preferencia por los regímenes autoritarios. De hecho, hay videos en donde su grupo dice que cuando gane Morena el poder en México, van a expandir el madurismo chavista en América Latina y en el país. ¿Por qué es riesgoso lo que está ocurriendo? Hoy me quieren expulsar de Morena en lo oscurito por levantar la voz y criticar esas imposiciones y dedazos y encuestas patito. Y sobre todo por criticar lo que está haciendo esa nomenclatura con tufo estalinista. El tema, le digo al auditorio, ¿cuántas veces nos han sancionado a los que formamos parte de Morena cuando hemos criticado a la mafia del poder, cuando hemos criticado a expresidentes? Como decía José José, le hemos dicho de todo y sin medida a todos, ¿no? Y nadie nos ha sancionado. Ahora, la contradicción es, ¿por qué me van a sancionar a mí cuando la libertad de expresión es una garantía constitucional? Claro. Ojo, no me están sancionando solo a mí. El día que Morena, que esta nomenclatura se apodere de ese gran río, esos ríos que queremos que lleguen a ese océano, que ellos quieren desviar hacia una presa, a una fosa, donde cuando tú estancas el agua, se pudre. Claro. Entonces, ellos quieren desviarlo ideológicamente a un régimen autoritario. Yo
estoy luchando por las libertades mías y de todos. Claro. Porque si vienen por mí, como decía Brecht, el filósofo alemán, cuando llegaron los alemanes nazistas de Hitler allá a arrasar con todo, decía una frase que se las dejo porque es muy importante. Decía, cuando vinieron por el judío boticario de la esquina, yo me quedé mirando y no hice nada. Cuando vinieron por mi maestro de la universidad, por decir lo que piensa, vinieron por él y yo no hice nada. Cuando vinieron por mis vecinos, yo no hice nada, solo observé. Y cuando vinieron por mi familia, solo vi y no hice nada. Hoy vinieron por mí. Estoy solo y ya es muy tarde. Es decir, si a mí me sancionan en Morena, me expulsan por ejercer mi crítica a esta nomenclatura de tufo estalinista, que es cerrada, autoritaria, vertical, impositiva, excluyente, no dialoga y que impone decisiones a rajatabla y se apodera del aparato de Morena, que va a ser inmenso en el país, todavía no está enraizado. Morena ni siquiera cabe en las teorías clásicas de los partidos, ni de Duverger, ni de Sartori, ni de Lipset, porque es un fenómeno moderno del siglo XXI, así como nació Podemos en España o en Francia, Macron creó un movimiento para llegar, o los chalecos amarillos, o en Grecia, o la primavera árabe. Nosotros queremos ver de frente y hacia el futuro, sobre todo por los jóvenes, porque esos regímenes autoritarios, los que nos ven, allá no hay internet, no existiría este programa. Exacto. Y tampoco podría haber ni Facebook. No hay libertad. Nos quieren llevar al calabozo y al oscurantismo de los regímenes autoritarios. Yo no estoy a favor tampoco de los regímenes totalitarios de derecha. Tampoco estoy a favor de que Estados Unidos intervenga militarmente o, como lo está haciendo en Venezuela, con este señor Guaidó, para apropiarse del petróleo. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que México, los mexicanos, no necesitamos importar ningunas ideas. Tenemos el talento, la capacidad, tenemos personajes en la historia de México que han dado aportaciones para hacer un régimen democrático que no requerimos ideas de otra parte. A ver, Alejandro, en la sociedad entendemos que hay muchas formas de pensar. Sí, hay bueno. Corrientes, qué bueno que hay pluralidad ideológica. Así es. ¿Cómo compaginar esa libertad y esa pluralidad de opiniones con el momento que está viviendo Morena y contrarrestar lo que tú llamas esta nomenclatura de tufo estalinista, sí, que es la que está controlando las decisiones desde la cúpula del partido, con Jacob Polemski al frente? ¿Cómo dirimir esas diferencias para que convivan y también corrientes como la tuya tengan cabida en un partido que, como bien lo decías al principio, nace como un gran movimiento social contra lo ya establecido, pero que se encamina a institucionalizarlo, a convertirlo en un partido con estatutos, con reglas, con obligaciones y con derechos? Morena tiene principios. Morena es de 1000 colores, de 1000 sabores, de 1000 aromas. Es una sinfonía de la multiplicidad de esa pluralidad política del país. Lo mismo convivimos en Morena, gente muy potentada, con muchos recursos, que son prósperos, pero también están estudiantes, ejidatarios, inclusive representantes de las comunidades indígenas. Es decir, toda la diversidad de México está en Morena. Y en un momento histórico del país, porque vamos a cambiar el régimen político con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que yo digo es que esta nomenclatura estalinista de Jacob va en sentido contrario de lo que dice el presidente. Cuando ella dice corrientes, lo que tú mencionas, yo no quiero que haya corrientes, ni quiero encabezar una, porque terminaríamos peor que el PRD. Y Jacob Polemski se ha pasado diciendo que le gusta más ser primor. ¿Por qué dice eso? Te voy a decir por qué. Porque ella la formó Raúl Salinas de Gortari, que era maoísta, y él impulsó un grupo de choque muy violento que se llama Antorcha Campesina en el PRI. Es decir, el maoísmo es autoritario, ¿eh? Sí, claro. La revolución cultural dejó más de 50 millones de chinos. Radicales, revolucionarios y violentos. Bueno, esa es la semilla autoritaria que tiene en el chip ideológico Jacob. Bueno, esta camarilla quiere hacer un primor porque ella está añorando el régimen presidencialista absoluto del partido de Estado. No,
el presidente López Obrador ha dicho claramente, y él ya no milita en Morena, pidió licencia, no quiere regresar al pasado, que el Morena se convierta en un partido de Estado. Y Jacob sí, dice, queremos un primor. ¿A qué se está refiriendo? Pues obviamente al presidencialismo autoritario del priismo vertical, donde el presidente mandaba todas las decisiones del partido. Eso es lo que piensa Jacob. Y también tiene una corriente, lo que nos puede llevar a los dos peores escenarios de Morena. Por un lado, llevarnos hacia ese régimen autoritario que ya los mexicanos votamos que ya no queremos, y el otro aparte, que es precisamente las corrientes que disolvieron casi al PRD. Ayer platiqué con Miguel Barbosa, Sí. que tú te has referido al caso Puebla en esta reflexión, y me decía, voy a demandar a Alejandro Rojas Díaz Durán porque me está levantando falsos. Esto por el tema de la casa que tú mencionaste del expresidente Miguel de la Madrid que compró Miguel Barbosa. Él decía, él se refiere, o sea, por ti, Alejandro se refiere a otra propiedad, no es la que él dice, sí compré una propiedad del expresidente, pero es menor, de menor tamaño, de menor precio, y tuve que contratar hipotecas para pagarla, y que te va a demandar. ¿Tú qué le respondes a Barbosa? Bueno, primero, tiene todo el derecho de demandarme, pero yo también lo voy a denunciar en la Fiscalía General de la República por varias razones. Mira, yo vivo aquí en Coyoacán. Mi abuelo fue jefe de telégrafos en el siglo pasado y conozco perfectamente Coyoacán. Él dice que compró un pedazo de la casa. Déjenme decirles algo. Francisco Sosa es una de las calles más caras de México porque tiene un valor patrimonial histórico, porque hay edificaciones del siglo XVI, XVII y XVIII que son patrimonio nacional. Cualquier casa que esté allí, no importa el metraje, te voy a decir por qué. Porque son casas catalogadas por el INAH y por el INBA. ¿Cómo? Fíjate, Históricas, hay 3 presuntos delitos que yo dije. No sé de qué me van a demandar, por decir la verdad, te voy a decir primero. El avalúo lo debió haber hecho un valuador certificado del INAH y del INBA, pues como querer vender Palacio Nacional u la casa de Frida Kahlo. Tiene un valor histórico, no solo porque vivió Miguel de la Madrid, sino porque anteriormente vivieron personajes desde la colonia. Entonces tiene un valor que es intocable, es patrimonio del país. Segundo, ese avalúo no lo pudo haber hecho más que un experto. Yo quiero pedirle a la Fiscalía que cheque si ese avalúo lo hizo precisamente alguien calificado. Segundo, no creo que cueste 10 millones de pesos. No lo creo, es una ganga. Yo vivo en Coyoacán. Y no vale eso. Y no vale eso, ¿eh? Ahí en Francisco Sosa. Tercero, suponiendo sin conceder que así fuera, hay una discrepancia fiscal. Porque cuando se hace la compra-venta, Claro, tienes que reportar los impuestos. se registra, claro. Entonces, él miente, él está violando los 3 principios de Morena. Y ahorita te voy a decir cuáles son los 3 presuntos delitos. Hay discrepancia fiscal, porque obviamente no vale eso. Y el tercero es de dónde sacó el dinero, porque dice que él la compró con 2 créditos. Eso es falso, porque nadie te da 2 créditos para comprar una propiedad, porque los bancos lo que te piden es que tengas tú una parte del capital y que da hipoteca la casa. No te dan 2 hipotecas, que nos diga qué banco se las dio, a menos de que lo hayan arreglado después. Si lo arreglaron después, porque se dieron cuenta. Lo grave del asunto, políticamente y moralmente, es que este señor Barbosa, que salió por una encuesta Patito, precisamente, de Jacob, que impuso y fue su jefa de campaña, violando 3 principios constitucionales, ¿eh? Ella es presidenta del partido y no debió haberse pronunciado, porque la Constitución dice que debe haber equidad en la contienda, imparcialidad y legalidad. Ella violó los 3. ¿Por qué? Porque se puso como jefe de campaña de Barbosa. Recién, lamentablemente, el trágico accidente donde fallecieron los esposos Moreno Valle, la gobernadora, casi a la semana sacó la matraca a favor de Barbosa sin haber convocatoria. Claro. Entonces violó los estatutos, violó los principios constitucionales de la equidad, la transparencia y la imparcialidad, porque se decantó y se puso como jefa de campaña y porrista de Barbosa y lo impuso en una encuesta Patito. Bueno,
¿Cuáles son los delitos presuntos? Los presuntos delitos que yo digo que hay en esa compraventa de Barbosa. ¿Y por qué no tienen autoridad moral? Y la fecha. Casualmente la compra en 2013, después de que él aplaudía como foca las reformas estructurales del presidente Peña. Él votó con el PRIAN y además defenestraba, y hay videos, chéquenlo, al presidente López Obrador. Le decía de todo. Lo ofendía, lo calumniaba. Él sí calumniaba y difamaba e insultaba al presidente de la República cuando estaba de la manita de Peña y aplaudía como foca. Luego en el pragmatismo se vino acá. Quiero olvidar eso. Yo no me olvido, ¿eh? Entonces, espérame, finalmente, ¿cuáles son los 3 delitos que la Fiscalía debe investigar? Primero, la corrupta compra-venta, porque es una corrupta compra-venta, no vale eso. Segundo, lavado de dinero, porque una parte la pagó en efectivo. Tiene que decir de dónde y por qué no lo reportó al fisco. Hay una discrepancia fiscal y hay lavado de dinero. ¿Y 3? Presunto. Y la tercera, precisamente el tema del enriquecimiento inexplicable, porque él era senador, era senador de la República. ¿Y quién era el presidente del Senado? Emilio Gamboa Patrón. ¿Y quién fue Emilio Gamboa Patrón? El exsecretario del expresidente Miguel de la Madrid. Entonces, ¿quién presentó Barbosa con la familia de la Madrid? Pues seguramente, soy casi seguro, no lo afirmo, pero sospecho que por ahí fue el asunto. Entonces, la Fiscalía tiene que abrir esa investigación porque está violando otros 3 principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y los 3 no los pasa. Alejandro, muchas gracias. Hay mucho camino que transitar todavía y tendremos oportunidades de seguir platicando precisamente de cómo va Morena y de todo este proceso interno. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín, y al auditorio. Muchas gracias. Es Alejandro Rojas Díaz Durán, él es consejero de Morena y bueno, parte también de todas estas voces que al interior del partido o de este movimiento se están generando rumbo a su renovación de dirigencia. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Titulares de la Mañana.